El Renacimiento y la Ilustración. El Renacimiento y la Ilustración fueron corrientes de pensamiento que van a influir en la política, educación y cultura virreinal. El Renacimiento. El periodo histórico que sucede a la Edad Media en Europa es conocido como el Renacimiento, comprende todo el siglo XVI. Se inició en Italia y se extendió por toda Europa favorecido por el invento de la imprenta. En el Renacimiento, el centro del mundo es el hombre, los poetas cantan al amor humano, la naturaleza, los hechos guerreros, y también tratan temas filosóficos y políticos. Fue un movimiento espiritual de liberación, como si el hombre hubiese superado una etapa difícil, violenta, volviera a descubrir el sol, la luz, los colores, la naturaleza, y de rechazo, a sí mismo. El Renacimiento tuvo su origen en Italia en los siglos XIV y XV, llegando a su apogeo al iniciarse el siglo XVI. De Italia se extiende lentamente por Europa excepto Rusia. A lo largo de los 50 años que van desde 1520 a 1570, discurre la madura plenitud del Renacimiento y también se percibe su ocaso. Toda la Europa de Occidente toma parte ahora en el movimiento de las artes y de las letras. La recepción de los gustos italianos se generaliza, los grandes maestros surgen ya no solo en Italia, sino en todo el ámbito de las monarquías occidentales. En ningún sitio se observan como en Italia los signos de los nuevos tiempos. Burguesía en estado puro. Autonomía de las ciudades, cuna de la secularización occidental. Caracteres del Renacimiento. El ideal común de este periodo viene definido por la esperanza de un renacer del ser humano a una vida verdaderamente humana, mediante el recurso a las artes, las ciencias, la investigación. Poniendo de manifiesto la consideración del ser humano como ser natural, en oposición a la consideración medieval del ser humano como ser para Dios. Etapas. La primera tiene como espacio cronológico todo el siglo XV, es el denominado Quattrocento, y comprende el Renacimiento temprano que se desarrolla en Italia. La segunda, afecta al siglo XVI, se denomina Cinquecento, y su dominio artístico queda referido al Alto Renacimiento, que se centra en el primer cuarto del siglo. Esta etapa desemboca hacia 1520-1530 en una reacción anticlásica que conforma el manierismo. Principales corrientes filosóficas del Renacimiento. Platonismo. Aristotelismo averroísta y aristotelismo alejandrino, estoicismo, epicureísmo, escepticismo. Naturalismo Bruno, Telesio, Campanella. El pensamiento renacista. Frente al teocentrismo medieval, el Renacimiento, sin olvidar a Dios, convierte al hombre en el centro de sus intereses. Hará del hombre un ser más crítico e individualista. Pone sus ojos sobre la vida y sobre las cosas terrenas. Este espíritu fue incubado en las academias, al margen de las universidades. Descubrieron una nueva forma de rigor intelectual. Desarrollo del espíritu crítico. Respeto por la libertad de opiniones. La Ilustración. La Ilustración fue un movimiento intelectual entre 1620 y 1750 que abarcó todas las áreas de la cultura, como ser la política, la economía, las ciencias, el arte, la técnica, la religión, la filosofía, entre otros. Nació en el siglo XVIII, llamado el siglo de las luces. Su origen fue a partir de la etapa del Renacimiento, otro movimiento cultural, donde aparecieron nuevas ideas sobre el hombre y la cultura. Enfrentaron al pensamiento tradicional medieval, donde todo era obra de Dios, y los hombres tenían ya un destino en la tierra predestinado y estaba sujeto a un plan divino. La razón era la única herramienta que tiene el hombre para encontrar la verdad de las cosas. Pusieron en duda las instituciones, la iglesia, los conocimientos, costumbres de la sociedad feudal. Dieron otra visión totalmente distinta del hombre en la tierra, pues ahora todo cambio individual o social podía ser creado o impulsado por el trabajo personal o en conjunto de este hombre. Es la ideología y la cultura elaborada por la burguesía europea en su lucha con el absolutismo y la nobleza. También puede ser definida como la culminación del racionalismo renacentista.
Se trata de un fenómeno iniciado en Francia, que se va extendiendo por toda Europa a lo largo del siglo XVII. La Ilustración es la postura crítica que adopta la burguesía frente al orden establecido. Se caracteriza por el racionalismo, búsqueda de la felicidad, creencia en la bondad natural del hombre, el optimismo y el laicismo. El ideal de la Ilustración fue la naturaleza a través de la razón. El ilustrado llegaba al amor al prójimo partiendo de la razón y no de la revelación. Impulsaron las ideas de la libertad del hombre para pensar, expresarse, trabajar, estudiar y crecer. Igualdad, fraternidad, sus derechos y obligaciones en la sociedad. Tolerancia religiosa. Atacó los privilegios del clero, el ocio de la aristocracia.